Libro 1, Skydream Ice Swarm. Capítulo 1.1, La juventud con los ojos espirituales. Las tejas doradas y vidriadas del techo sobre el enorme edificio parecido a un palacio brillaban con una luz deslumbrante debido a la luz del sol. La mano de obra antigua que se había utilizado para crear el techo dorado del palacio y las puertas rojas hizo que la gente sintiera involuntariamente una sensación de seriedad cuando lo veían. Cuando se miraba desde lejos, una niebla parecía persistir alrededor del palacio. Los edificios que rodeaban el palacio estaban perfectamente alineados, como el patrón que tenía una pared de ladrillos. El área que ocupaban parecía ilimitada a simple vista. Las dos palabras, Duke, mansión, fueron grabadas en el arco de 15 metros de alto que estaba frente a la entrada. Esta enorme mansión que ocupaba un área de más de 2 kilómetros no pertenecía a una ciudad. En cambio, era un edificio singular ubicado a 50 metros al noroeste de la capital del imperio Star Luo City. A partir de esto, se podía ver que el propietario de esta mansión ocupaba una posición de honor dentro del imperio Star Luo. Durante la hora actual del día, la brillante y hermosa luz del sol brillaba sobre las tejas vidriadas del techo, haciendo que una capa de oro deslumbrante cubra la totalidad de la mansión del duque. Incluso se podía ver vagamente esta escena en lo alto de las murallas de la ciudad de Star Luo. La puerta trasera de la zona norte de la mansión del duque se abrió silenciosamente y una figura delgada se escabulló silenciosamente. La figura era un joven que parecía tener alrededor de 11 o 12 años. Su estatura era razonablemente proporcionada y vestía una camisa de tela gris que era simple pero limpia. También tenía un pequeño bulto de tela en la espalda. Su corto cabello negro parecía limpio y ordenado. Una mirada determinada, que estaba llena de una intensidad que sobrepasaba a todos sus compañeros de la misma edad, estaba presente en su hermoso rostro. Después de cerrar suavemente la puerta trasera de la mansión del duque detrás de él, el joven corrió rápidamente unos pasos hacia adelante. Sin embargo, de repente se detuvo para mirar hacia atrás a la mansión del duque, sus profundos ojos azules llenos de odio. Madre, mírame desde la tierra de los difuntos. No importa cuánto tenga que trabajar, llegará un día en que regrese y pisotee todo lo que hay aquí debajo de mi pie. Por lo tanto, te honraré cambiando mi apellido por el tuyo, Wu. De ahora en adelante, mi nombre será Wu Yuhao. Después de terminar su oración, se volvió hacia la mansión del duque y la miró profundamente. Luego, se dio la vuelta y se alejó sin pensarlo dos veces. No se dirigió hacia Star Luo City, que estaba ubicada al suroeste de la mansión del duque. En cambio, se fue al norte. Su pequeña figura desapareció gradualmente en la distancia mientras la fuerte luz del sol del mediodía lo iluminaba. Aunque su cuerpo estaba delgado, la forma en que se había ido no emitía una sensación de impotencia en absoluto. Había caminos anchos en todos los lados de la mansión del duque. Wu Yuhao continuó corriendo hacia adelante, sus ojos gradualmente se volvieron más y más rojos. Madre, la mirada poco dispuesta y sin resignación que su madre había tenido al fallecer apareció inconscientemente en la mente de Wu Yuhao, causando que apriete los dientes con fuerza. Tengo que volverme más fuerte. Madre me enseñó que una persona solo puede confiar en sí misma. Uno solo puede vivir una vida mejor si es fuerte. Escenas de la memoria de Wu Yuhao incesantemente pasaron por su mente. La madre de Wu Yuhao había sido una de las sirvientas personales del duque, y había crecido junto con el duque. Una sirvienta personal solo existía por el simple hecho de servir a su amo, pero Wu Yuhao había aparecido silenciosamente dentro del vientre de su madre una noche, hace 12 años. Ella estuvo embarazada durante 10 meses, antes de que finalmente dio a luz un día. A pesar de la identidad que anteriormente tenía la madre de Wu Yuhao, él todavía era el hijo del duque. Por lo tanto, aunque su trato dentro del palacio no puede describirse como bueno, tampoco fue tan malo. Su madre ya no seguía siendo una sirvienta y confió en la nobleza de su hijo para obtener un patio para ella. Como tal, todo debería haber continuado sin ningún problema, pero ¿quién podría haber conocido ese desastre? Llegaría tan pronto. El duque fue a la guerra como representante del imperio Star Luo, dejando todos los asuntos internos de la mansión a la esposa del duque. La esposa del duque ya tenía 2 hijos y una hija, y trataba cualquier cosa que pudiera afectar a sus hijos como cosas que debían ser reprimidas. Las cosas iban bastante bien para Wu Yuhao y su madre mientras el duque estaba en la mansión, pero cuando se fue, la mansión se convirtió en el mundo de la esposa del duque. Además, ella era la hija favorita del emperador actual del imperio Star Luo.
La madre de Wo Yuhao había crecido junto al duque, lo que resultó en que él la adorara mucho. Por eso, la esposa del duque siempre la envidió. Una vez que el duque se fue, ella se convirtió inmediatamente en el objetivo principal de la esposa del duque. Con la excusa de que la madre de Wo Yuhao había contraído una enfermedad infecciosa, los persiguió hasta los cobertizos de madera del sirviente, que estaban ubicados en la parte trasera de la mansión. Además, cortó todas sus fuentes de ingresos actuales. Wo Yuhao tenía solo 2 años cuando esto sucedió. La madre de Wo Yuhao no tenía un cuerpo saludable desde el principio, por lo que el arduo estilo de vida en el que tuvieron que vivir hizo que su cuerpo colapsara gradualmente. Es más, los sirvientes bajo el control de la esposa del duque la reprimían con frecuencia, provocando que muriera repentinamente por su enfermedad cuando Wo Yuhao tenía 10 años. Hace 4000 años, el continente Dulwo chocó con el continente Sol y Luna, que se había desplazado debido al Océano Occidental. Esto dio como resultado que la masa de tierra del continente Dulwo se expandiera enormemente, pero también hizo que aumentara la frecuencia de las guerras en el continente Dulwo. El continente Dulwo se había dividido originalmente en 2 países hace 10.000 años, el Heaven Dao Country y Star Luo Country. Sin embargo, el continente Dulwo ahora se había dividido en 3 países. De los dos, el imperio Star Luo todavía existía, pero la familia real había cambiado. Afortunadamente, habían pacificado todos sus reinos en ese momento, permitiendo que todo el imperio Star Luo permaneciera unido y, por lo tanto, se convirtieron en la fuerza más fuerte de los 3. Sin embargo, el imperio Heaven Dao se dividió debido a la discordia entre sus reinos fuertes. Al final, se dividió en el imperio del alma celestial y el imperio Spirit Dao. El continente Sol y Luna que se había desplazado desde el oeste tenía una vasta superficie y abundantes recursos. Era un poco más pequeño que el continente Dulwo, pero solo tenía un país, que era el imperio Sol y Luna. La guerra estalló entre los 2 continentes casi tan pronto como chocaron. Los 3 países del continente Dulwo enviaron ejércitos aliados para luchar contra su enemigo común. Después de casi 20 años de guerra, finalmente lograron derrotar al imperio Sol y Luna. A partir de ese momento, unificaron los 2 continentes bajo el nombre de Dulwo. El continente Sol y Luna ya no existía, solo quedaba el imperio Sol y Luna dentro del continente Dulwo. Sin embargo, el imperio Sol y Luna no fue completamente invadido a pesar de que fue derrotado. Confiaron en sus ventajas naturales, así como en las opiniones en conflicto de los 3 imperios del continente Dulwo, para formar gradualmente una situación estable y estancada entre las 4 partes. Sin embargo, las guerras todavía ocurrían todos los años. Debido a la frecuente cantidad de guerras en las que el duque tenía que participar, pasaba muy poco tiempo dentro de la mansión. Debido a que la esposa del duque ocultó deliberadamente el asunto, el duque olvidó gradualmente a la madre de Wo Yuhao. Cuando el duque preguntó por ella, su esposa simplemente dijo que la madre de Wo Yuhao se había enfermado. La madre de Wo Yuhao había sufrido muchas penurias mientras lo criaba. Cuando tenía 6 años, llevó a cabo el despertar de su alma marcial dentro de la mansión. Las almas marciales eran algo que todos en el continente Dulwo poseían. Aunque el imperio Sol y Luna se había desarrollado de una manera diferente en comparación con los otros 3 imperios, las almas marciales seguían siendo uno de sus conceptos fundamentales. Todos tendrían naturalmente un alma marcial que podría despertarse en la edad de 6 años. Un alma marcial puede ser cualquier cosa, desde una herramienta hasta un animal. Las almas marciales de tipo bestia se conocían como almas de bestias, mientras que todas las demás almas marciales que no eran almas de bestias se conocían colectivamente como almas de herramientas. Sin embargo, naturalmente había algunas almas marciales que poseían mutaciones. Por lo tanto, eran excepciones a esta regla. Después del despertar del alma marcial, una pequeña cantidad de personas tendría un poder especial junto con su alma marcial. Este poder se llamó fuerza del alma. Solo las personas que poseían la fuerza del alma tenían la capacidad de cultivarse y convertirse en la profesión más noble del continente Dulwo, un maestro del alma. Los maestros del alma se separaron en 9 rangos diferentes. De menor a mayor, fueron Soul Scholar, Soul Master, Soul Grandmaster, Soul Elder, Soul Ancestor, Soul King, Soul Emperor, Soul Sage, Soul Dulwo y Titled Dulwo. Soul Masters aumentaría en poder a medida que aumentara el rango de su alma. Si uno lograra alcanzar el nivel más alto del rango titulado Dulwo,
tendría la aterradora habilidad de mover las montañas y los mares, así como incluso cambiar las estrellas. Capítulo 1.2. El joven con los ojos espirituales. Las personas que estaban entre el primer y el 10º rango de la fuerza del alma caían por debajo de la categoría de Soul Scholar. Cuando el alma marcial de alguien se despierta, su fuerza innata significaría su talento para convertirse en un maestro del alma. Como tal, una persona con mayor talento tendría una mayor velocidad de cultivo. Si uno tuviera la fuerza del alma en el 10º lugar después de que su alma marcial se hubiera despertado, sería una persona dotada con fuerza del alma innata. Por lo tanto, esa persona se llamaría un genio maestro del alma. Un genio maestro del alma tendría grandes logros en su vida siempre y cuando su alma marcial no fuera tan mala. Aunque Wu Yuhao era el hijo del duque, no había heredado un poderoso marcial alma del duque. Si lo hubiera hecho, la esposa del duque habría tenido que informar de su alma marcial al duque, independientemente de si le agradaba o no. A partir de entonces, el destino de Wu Yuhao y su madre también habría cambiado. Desafortunadamente, una mutación extremadamente rara apareció en el alma marcial de Wu Yuhao. Él poseía el Spirit Eyes. Fuera de las dos categorías principales de almas marciales, había una subcategoría extremadamente pequeña que se conocía como Body Souls. El alma marcial que despertaron sería parte de su cuerpo, como un brazo o una pierna. Casi todas las Body Souls eran extremadamente fuertes, pero la probabilidad de que aparecieran era extremadamente pequeña. Se podría decir que eran existencias por encima de Beast Souls y Tool Souls, y debido a esto, eran muy valorados cada vez que aparecían. Desafortunadamente, el alma marcial de Wu Yuhao fue una excepción a esto. Su alma marcial de ojos espirituales había aparecido naturalmente en sus ojos. Además, también era un alma marcial de tipo espiritual extremadamente rara. En circunstancias normales, Wu Yuhao debería haberse vuelto muy valorado. Desafortunadamente, había dos puntos que habían restringido su desarrollo. Cuando había despertado su alma marcial, su fuerza innata solo había estado en el primer rango. Por lo tanto, se podría decir que su talento era bastante pobre, lo que significaba que su velocidad de cultivo definitivamente sería extremadamente lenta. El segundo punto que había restringido su desarrollo fue aún más fatal. No solo las almas marciales de tipo espiritual rara vez se veían, las bestias del alma de tipo espiritual también eran extremadamente raras. Siempre que el cultivo de un maestro de almas alcanzaba el cuello de botella del 10º rango de alma, tendrían que matar a una bestia del alma que fuera compatible con su alma marcial, y luego necesitarían usar su anillo de alma para romperlo. No solo se requerían anillos de alma para romper un cuello de botella, pero también darían una habilidad a los maestros del alma. Este fue también uno de los orígenes de la fuerza de un maestro del alma. Combinados, estos dos factores prácticamente condenaron a Wu Yuhao a no tener logros durante su vida. Sin embargo, él todavía era el hijo del duque al final. Por lo tanto, todavía se las arregló para obtener un método simple de cultivo de la fuerza del alma. Incluso los hijos de algunos sirvientes dentro de la mansión del duque eran capaces de alcanzar el 10º rango de alma, y podrían convertirse en maestros de almas dentro de los 3 años de desper su alma marcial. Sin embargo, Wu Yuhao había alcanzado la edad de 11 años este año. Ya se había cultivado durante 5 años, sin embargo, su fuerza del alma apenas había alcanzado el 10º rango de alma. Además, había trabajado 3 veces más duro que sus compañeros. Después de que su madre falleciera, Wu Yuhao se quedó en la mansión del duque por un año más. Todavía era joven, por lo que no tenía ninguna fuente de ingresos después de abandonar precipitadamente la mansión del duque. Por lo tanto, solo pudo reprimir todos sus agravios y odio con su corazón. Y, debido a la opresión por la que había tenido que sufrir, su mente había madurado mucho más que la de sus compañeros. Su madre le había dicho que la única forma de sobresalir era conviértete en un maestro del alma. Incluso si solo se convirtiera en un maestro de almas ordinario, su estado aún sería mucho más alto que el de otras personas comunes en el continente Dulwo. Ayer, Wu Yuhao finalmente había logrado elevar su fuerza del alma al 10º rango, esto fue con su talento extremadamente pobre, y después de 5 años de arduo trabajo. Este también era el día en que había planeado dejar la mansión del duque. Necesitaba un anillo de alma. Incluso un anillo de alma de 10 años de bajo nivel estaría bien. De esa manera, tendría la oportunidad de convertirse en un verdadero maestro del alma que poseía su propia habilidad personal.
En el continente Dulwo, las bestias del alma se clasificaron de acuerdo con la cantidad de años que habían vivido para. La fuerza de sus anillos del alma estaba estrechamente relacionada con esto, así como su poder general. En términos generales, las bestias del alma se separaron en bestias del alma de 10 años, bestias del alma de 100 años, bestias del alma de 1000 años, bestias del alma de 10.000 años y bestias del alma de 100.000 años. Los maestros del alma tendrían que matar personalmente a una bestia del alma para obtener un anillo de alma cuando muera. Wu Yuhao sabía que, si continuaba en la mansión del duque, simplemente no tendría la oportunidad de obtener un anillo de alma. Prácticamente nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Debido a esto, decidió precipitadamente dejar la mansión del duque, a pesar de que sabía que era algo extremadamente peligroso para él buscar una bestia del alma de tipo espiritual por sí mismo. Después de todo, un ternero recién nacido no le tendría miedo a un tigre. Wu Yuhao llegó rápidamente a la carretera principal mientras caminaba hacia el norte. Aunque era joven, ya había hecho los preparativos para obtener un anillo del alma. Además de un juego de ropa limpia, también había traído algunas raciones secas en su bolso, así como algo de dinero que su madre había obtenido a través del trabajo duro. También tenía una daga en su bolso. Pero lo más importante, tenía un mapa simple del continente. Tanto la mansión del duque como la ciudad Star Luo estaban ubicadas en la región centro-norte del imperio Star Luo, y el área que Wu Yuhao eligió cazar una bestia del alma en el bosque Great Star Dao que limitaba con el área norte del imperio Star Luo y el imperio Tianhong. Varios tipos de bestias del alma vivían dentro del bosque, que era casi tan grande como una provincia. Además, no faltaron existencias supremas dentro del bosque. Si alguien más supiera que el de 11 años Wu Yuhao se había atrevido a entrar al bosque de Star Dao por sí mismo, sin un maestro que lo acompañara, definitivamente se quedarían atónitos sin palabras. Estaba sobreestimando sus propias capacidades. Como no tenía ninguna habilidad en absoluto, es posible que ni siquiera pueda ganar una pelea contra una bestia del alma de 10 años. El camino principal era perfectamente recto, por lo que Wu Yuhao caminó rápidamente. Ella, siguiendo el borde de la carretera. Aunque era joven, todavía era un erudito del alma en el 10º puesto. Su fuerza física era mucho mayor que la de un adulto normal. Wu Yuhao miró a lo lejos mientras caminaba hacia adelante. Si uno lo mirara con atención, verían que sus ojos azul profundo se habían vuelto instantáneamente mucho más claros, y que parecía haber una luz destellando dentro de ellos. Desde que él despertó sus ojos espirituales, Wu Yuhao había descubierto que su visión excedía la de una persona común. A una distancia relativamente cercana, podía ver muchos detalles diminutos que la gente común no podía ver claramente. A una distancia más larga, el rango de su visión era más del doble de la distancia de una persona común. La fuerza de su visión también había aumentado incesantemente en combinación con su nivel de fuerza del alma. Los cambios que habían aparecido a medida que aumentaba su cultivo hicieron que aumentara su confianza en las palabras de su madre. Un maestro del alma, debo convertirme en un maestro del alma. Mi madre dijo una vez que me convertiría en un maestro del alma de batalla del sistema de control si podía obtener un anillo del alma. No es que mi alma marcial sea mala, sino que mi talento es pobre. Por lo tanto, simplemente trabajaré más duro y me cultivaré más tiempo que otras personas. Wu Yuhao cultivó a medida que avanzaba, apoyado por esta firme convicción. Cuando tenía sed, buscaba un poco de agua de manantial. Cuando tenía hambre, se comía algunas de las galletas toscas que había traído consigo. Aparte de apresurarse en su viaje, se sentaba y meditaba. El hecho de que pudiera avanzar 300 millas en un solo día, a su edad, fue nada menos que un milagro. Sin embargo, solo tenía 7 monedas de alma de plata y 5 monedas de alma de cobre, lo que hizo que fuera extremadamente frugal con su dinero. Desde la guerra entre el continente Dulwo y el continente Sol y Luna habían terminado, el continente había sufrido miles de años de cambios. La moneda utilizada ahora estaba completamente unificada. Una moneda de alma de oro equivalía a 10 monedas de alma de plata, lo que equivalía a 100 monedas de alma de cobre. Cuando era joven, su madre a veces había salido tranquilamente afuera de la mansión del duque a buscar algunas frutas y hierbas silvestres en el bosque para comer, simplemente para darle una comida mejor de lo normal. Por lo tanto, la cantidad de plantas que reconoció Little Yuhao fue bastante alta. Muchas veces, ni siquiera podía soportar comprar unas galletas baratas, por lo que tuvo que recurrir a buscar algo de comida en el bosque junto a la carretera mientras viajaba.
Capítulo 1.3, El joven con los ojos espirituales. Aunque Wu Yuhao tenía la guía de un mapa, esta todavía era la primera vez que había dejado las cercanías de la mansión del duque. Debido a esto, no pudo evitar perder el rumbo un par de veces, y tuvo que pedir continuamente la ayuda de otras personas para encontrar la ruta correcta a su destino. Este fue el llamado, leer 10.000 libros no es tan bueno como viajar 10.000 millas. Sentía que había aprendido muchas cosas después de solo unos días. Su estado de ánimo también había mejorado mucho sin la opresión y las restricciones que generalmente se imponían dentro de la mansión del duque. Las cosas interesantes que había visto hasta ahora durante su viaje hicieron que estuviera infinitamente emocionado. Después de todo, todavía era joven. Después de que su cuerpo se recuperó, no se sintió cansado mientras viajaba. Al contrario, se podría decir que era un pájaro que había abandonado su jaula. Esta era la primera vez que se divertía después del fallecimiento de su madre. He estado caminando durante 6 días, debería llegar pronto. Wu Yuhao inspeccionó cuidadosamente el mapa de papel en sus manos, y luego miró en la dirección que señalaban los árboles junto a la carretera. Determinó que ya estaba muy cerca del bosque Great Star Doe. Wu Yuhao se secó el sudor de la frente mientras caminaba hacia el bosque junto a la carretera. Tan pronto como se sentó a la sombra de un árbol, con la intención de meditar y recuperar su poder espiritual, el sonido del agua que fluía de repente comenzó a reverberar en el aire. Este sonido inmediatamente hizo que Wu Yuhao saltara de emoción. La presencia de agua significaba que podía mejorar su estilo de vida. Wu Yuhao cerró rápidamente los ojos y escuchó en silencio la fuente del agua. Como alguien que poseía un espíritu marcial de tipo espiritual, sus 6 sentidos eran mucho más fuertes que los de una persona común. Esto fue especialmente cierto cuando cerró los ojos. Cuando cerraba los ojos, sus otros 5 sentidos aumentaban en fuerza por un margen. Rápidamente identificó de dónde venía el sonido del agua y avanzó con cuidado a través del bosque. La razón por la que estaba siendo tan cuidadoso no era porque el suelo del bosque fuera desigual, sino porque tenía miedo de que sus ropas fueran rasgadas por las zarzas del bosque. Se trataba de ropa que le había confeccionado personalmente su madre. Encontró su objetivo sin caminar más de 200 metros, que resultó ser un pequeño arroyo de aproximadamente 3 metros de ancho. El agua fría en el interior era tan clara que se podía ver directamente al fondo, y creaba una sensación relajante y refrescante. Wu Yuhao soltó un grito de alegría, rápidamente se quitó la ropa, y luego instantáneamente saltó al arroyo, que no tenía ni 60 centímetros de profundidad. La última vez que se bañó fue hace 2 días. Los últimos 2 días de viaje habían cubierto su cuerpo de sudor, y tomar un baño en esta agua fría y clara era simplemente un placer que no podía ser más relajante. Después de bañarse a fondo, un sentimiento brillante se extendió por todo su cuerpo cuando salió del arroyo. Pensó interiormente, como ya llegué al bosque de la gran estrella Doe, simplemente descansaré bien aquí. Se cambió a un conjunto de ropa limpia, procedió a lavar su ropa sucia en el arroyo también, y luego la colgó en la rama de un árbol cercano. Luego rompió la rama de un árbol que tenía aproximadamente 1 metro de largo. Usó su mano derecha para sacar una daga de la vaina que tenía en la cintura. La daga tenía aproximadamente 40 centímetros de largo y su vaina era de color verde oscuro. La vaina estaba hecha de cuero duro, aunque no sabía si era cuero de un animal o de una bestia espiritual. Solo sabía que era un regalo que su padre le había dado a su madre. Siempre había sido un tesoro por su madre, tanto que su madre se lo había regalado un momento antes de su fallecimiento. El mango de la daga tenía unos 17 centímetros de largo y no tiene ninguna decoración hermosa, le dio a la gente una sensación simple y sin adornos. No solo se sintió natural de sostener, también se sintió excepcionalmente cómodo. Tampoco hacía ningún ruido cuando estaba desenvainado. La hoja de 23 centímetros de largo era como agua límpida de otoño, y parecía transparente. Wu Yuhao no pudo evitar temblar debido al aire denso y frío alrededor del cuchillo, a pesar de que parecía estar algo acostumbrado a él. La daga del tigre blanco. Este era el nombre de la daga, que su madre le había dicho. Cuando Wu Yuhao miró la daga del tigre blanco, la emoción en sus ojos se convirtió instantáneamente en una profunda mirada de tristeza. Pareció ver la figura de su madre en el reflejo de la hoja. Sosteniendo la rama que acababa de romper en una mano, Wu Yuhao usó la daga del tigre blanco para afeitar la parte delantera. Cuando la hoja, que emitía una tenue luz azul, cortó la rama del árbol, se sintió como si cortara tofu.
Después de 2 o 3 cortes, la parte delantera de la rama del árbol había sido afilada. Envainó la daga del tigre blanco en su cintura y caminó de regreso hacia el arroyo con la rama afilada en la mano. Después de respirar profundamente, sus ojos se iluminaron de inmediato. Todos los detalles minuciosos del agua clara se magnificaron en sus ojos. Ahora podía ver los cambios diminutos en las ondas del agua, incluso los pequeños camarones que yacían entre las grietas del suelo en el fondo del río no podían escapar a la atención de sus ojos espirituales. Además, todo pareció ralentizarse mientras lo miraba. De repente, Guo Yuzhao hizo un movimiento rápido como un rayo y apuñaló la rama afilada que sostenía en el arroyo. Cuando levantó la mano hacia atrás hacia arriba y girando la rama del árbol hacia arriba, había aparecido una caballa de medio pie de largo en la punta. Para la gente común, apuñalar un pez era definitivamente algo que requería técnica. Sin embargo, esto fue algo extremadamente fácil para Guo Yuzhao, quien tuvo la ayuda de los ojos espirituales para ayudarlo a determinar con precisión la posición del pez. Un solo pez pequeño naturalmente no era suficiente para él. Después de unos momentos de trabajo ocasional, había apuñalado 10 caballas que variaban de 17 centímetros de largo a 33 centímetros de largo. Esto es bueno, me puede durar 2 días como mínimo. No se pudrirá muy fácilmente si también lo aso. Guo Yuzhao felizmente se puso en cuclillas junto al arroyo y usó la daga del tigre blanco para destripar las caballas. La afilada daga del tigre blanco logró atravesar fácilmente el pez, sin importar si eran sus escamas, el pecho o el vientre. Esto no fue ningún problema para Guo Yuzhao, quien había estado haciendo trabajos manuales con su madre desde que era joven. Los 10 peces fueron destripados después de 15 minutos. Buscó unas hojas grandes en el bosque y las enjuagó en el río. Luego, colocó los peces destripados sobre las hojas mojadas. Después de eso, encontró algunas ramitas secas para usar como leña y encendió un fuego junto al arroyo después de un momento de trabajo. Guo Yuzhao solo tenía sal disponible como condimento, pero eso fue suficiente, para algo como pescado asado. Pegó las caballas limpias en una rama delgada y les frotó un poco de sal en el estómago. Luego sacó de su bolso unas hojas conocidas como purple basil, que había conseguido en el bosque unos días antes. Lavó y separó la albahaca morada antes de introducirla en el vientre del pescado. Solo después de esto comenzó a asar el pescado en la parrilla que había creado usando algunas ramas gruesas. No pasó mucho tiempo para que un olor inusual se extendiera desde el fuego que él ha creado. El olor era muy denso y contenía una cierta atracción que le pertenecía únicamente. Mientras Guo Yuzhao giraba lentamente las caballas, gradualmente se volvieron doradas. Esto, acompañado de ese fuerte aroma, fue excepcionalmente tentador. Al principio, solo asó 2 de los pescados y dejó a un lado los demás. Si hubiera asado demasiados pescados de una sola vez, habría sido bastante fácil que ocurrieran problemas mientras controlaba el fuego. ¡Qué fragante! Un grito feliz y delicado resonó en ese momento. El grito sonó claro y puro, pero aún asustó a Guo Yuzhao. Miró hacia la fuente del sonido y vio a 2 personas caminando por la orilla del arroyo. La persona que caminaba al frente era una chica que parecía tener unos 15 o 16 años y tenía el pelo largo y negro atado en una cola de caballo detrás de ella. Llevaba un conjunto de túnicas de guerreras celestes que se ajustaban a su forma, que parecían delinear su incipiente y delicado cuerpo que estaba lleno de juventud. Tenía ojos de fénix, que eran grandes y brillante. También tenía la nariz levantada, una cara ovalada casi perfecta, y una cara bonita y delicada que estaba ligeramente feliz mientras fijaba su mirada en el pescado asado de Guo Yuzhao. La persona que la seguía era una juventud que parecía tener la misma edad que ella. Su cuerpo esbelto era alto y recto, mientras que su cabello corto y azul profundo brillaba con un brillo de jade bajo la luz del sol. Aunque no era viejo, le daba a la gente una especie de sentimiento académico. Su hermoso rostro tenía una sonrisa perezosa pero cálida, y sus manos descansaban en la parte posterior de su cabeza. También miró en dirección a Guo Yuzhao con una mirada interesada. Sin embargo, no estaba mirando el pescado asado, sino al propio Guo Yuzhao. Capítulo 1.4. El joven con ojos espirituales. La niña corrió hacia Guo Yuzhao muy animada. Una mirada codiciosa y hambrienta apareció en su rostro cuando dijo: «Hermanito, estás vendiendo este pescado asado. Huele tan bien. ¿Cómo lo hiciste?» No es que Guo Yuzhao nunca antes hubiera visto chicas hermosas.
Mientras estaba en la mansión del duque, muchas de las sirvientas habían sido muy bonitas, sin embargo, ninguna de ellas se había acercado tanto como la chica que tenía enfrente antes. Además, ninguna de las chicas de la mansión del duque era comparable a la chica que tenía delante. Ella no era una belleza absoluta que fuera perfectamente impecable, pero tenía una especie de temperamento excepcional. La cara de Wo Yuhao se puso algo roja cuando respondió, yo los invitaré a ambos a una comida. La niña se rió en respuesta. Hermano pequeño, incluso te has avergonzado. Entonces, no seré cortés. Mientras hablaba, extendió la mano para tomar el pescado asado que Wo Yuhao había dejado pasar. No pareció importarle cómo se veía mientras comía cuidadosamente el pescado asado y luego soltó un fuerte grito de «caliente». En ese momento, el joven que había ido siguiendo a la chica se acercó. Tenía una mirada de impotencia en su rostro cuando levantó la mano y saludó a Wo Yuhao. Luego le dijo a la niña, Xiao Ya, este hermano pequeño ni siquiera ha comido todavía, pero tú ya has comenzado a comer. Los hermosos ojos de Xiao Ya se abrieron cuando ella respondió enojada, ¿cómo me acabas de llamar? El joven inmediatamente levantó las manos en señal de rendición, bien, maestro Xiao Ya, eso debería estar bien, ¿verdad? Xiao Ya lo miró con frialdad y dijo, esa es la forma en que debería ser. Debes prestar atención a tu estado. Aunque no era tan mayor, su mirada estaba llena de una mirada encantadora. El joven que lo miraba no pudo evitar tener una expresión en blanco. Wo Yuhao, que estaba a un lado, no se atrevió a seguir mirando. Pasó el otro pescado que había asado al joven y dijo, hermano mayor, esto es para ti. El joven sonrió y dijo, los caballeros no deberían tomar cosas buenas que pertenecen a otros. Hermanito, todavía no has comido. Atrapaste estos peces en el río. Wo Yuhao asintió con la cabeza y dijo, no es un problema, todavía puedo asar más. Mientras hablaba, entregó el pescado asado al joven. Luego, tomó hábilmente dos de los pescados que había dejado a un lado, para poder asarlos en la parrilla de madera. El joven sonrió gentilmente y dijo, soy Bei Bei y ella es Tang Ya. Hermano pequeño, ¿cómo te llamas? Soy Wo Yuhao, respondió mientras asaba cuidadosamente el pescado. Durante su viaje, había conocido a muchos viajeros mientras dormía al aire libre y también había recibido mucha ayuda de ellos. Por lo tanto, no había dudado en darle a Tang Ya uno de los pescados que había asado cuando ella se lo pidió. Los últimos días le habían enseñado el hecho de que las personas tenían que ayudarse mutuamente mientras estaban al aire libre. Bei Bei se sentó junto a Tang Ya. La forma en que comió el pescado asado fue mucho más elegante que la de Tang Ya. Por lo menos, sus manos no estaban completamente manchadas de aceite. Para cuando Wo Yuhao terminó de asar el segundo lote de pescado, Tang Ya ya estaba esperando con impaciencia. Bajo la mirada indefensa de Bei Bei, agarró otro pescado asado. Sin embargo, Bei Bei no estaba dispuesto a comer otro pescado, por lo que le indicó a Wo Yuhao que comiera primero. Wo Yuhao ya tenía hambre, así que se comió los otros pescados mientras seguía asando más. Aunque los condimentos utilizados en el pescado asado eran solo sal y albahaca morada, el sabor del pescado asado era extremadamente delicioso. Y aunque los 10 peces no eran tan grandes, su tamaño junto seguía siendo bastante grande. Todo el pescado fue comido por los tres. Esto es simplemente demasiado sabroso. Nunca antes había comido un pescado asado tan delicioso. Hermano pequeño Wo Yuhao, ¿qué tal si te contrato como chef? De acuerdo. Tang Ya se acostó en la hierba y se estiró satisfecho. Sus curvas estaban completamente expuestas, pero no parecía importarle en absoluto. Bei Bei se rascó la cabeza mientras la miraba, pero no hizo nada al respecto. ¿Tienes dinero, profesor Xiao Ya? Bei Bei preguntó, echando agua fría sobre su idea. Tendré dinero en el futuro. Tang Ya estaba un poco avergonzada mientras se sentaba. Ella miró a Bei Bei, aparentemente infeliz con él por arruinar sus planes. Wo Yuhao se puso de pie y dijo, hermano Bei, hermana Tang, tendré que irme primero. Bei Bei dijo, hermano pequeño Wo, este es el campo desolado, y no está tan lejos del bosque Great Stardow, donde vagan las bestias del alma. ¿A dónde piensas ir? Wo Yuhao negó con la cabeza, luego agarró su ropa que ya se había secado de la rama del árbol. Sonrió y se despidió de los dos después de haber empacado su ropa en su bolso. Luego, se dio la vuelta y se fue bajo la mirada ligeramente asombrada de Tang Ya. Realmente no podría querer ir al bosque de la gran estrella Dow, ¿verdad?
Tang Ya miró cómo Wu Yuhao retrocedía mientras reflexionaba. Bei Bei negó con la cabeza y dijo, no puedo estar seguro. Puedo sentir vagamente que posee fuerza del alma, pero es muy débil. También parece que está solo. Esto es realmente algo extraño. Tang Ya sacó la lengua y dijo, ya que tiene fuerza del alma, ¿por qué no lo reclutamos en nuestra secta Tang? Bei Bei respondió con tristeza, no puedes querer reclutar a alguien en la secta, simplemente porque te cocinaron un pescado delicioso. La cara de Tang Ya enrojeció cuando se encontraron sus intenciones, y le sacó la lengua a Bei Bei. Bei Bei dijo, este hermano pequeño, Wu, definitivamente ha experimentado algo en su vida. Puedo ver que su madurez supera a la de sus compañeros solo con su mirada. Sin embargo, no sé cómo es su talento. Una expresión feliz se extendió por el rostro de Tang Ya cuando ella respondió, ya que lo estás diciendo así, eso significa que tú estás de acuerdo. Bei Bei sonrió amargamente, líder de la secta de la gran secta Tang, señorita Tang. Antes de que me aceptaras como discípulo, la secta Tang solo te tenía a ti, y solo a ti, como líder. Por lo tanto, dado que su ambición es fortalecer la secta Tang, es natural que reclutemos a las personas adecuadas. Este hermano pequeño, Wu, parece una persona bastante estable y tranquila. Si su talento es aceptable, es una opción adecuada. Y por la ropa que lleva puesto, las circunstancias de su familia no deberían ser demasiado buenas. Por lo tanto, nuestra secta Tang puede reclutar este tipo de discípulo ahora. Tang Ya miró a Bei Bei con una mirada un poco curiosa cuando dijo, en realidad eres bastante astuto. No podría decir eso en absoluto. Bei Bei se puso de pie y se sacudió el polvo de la ropa mientras respondía, esto se llama simplemente ser astuto, pero llamarme sabio también está bien. Vámonos, dado que hemos comido muchos de sus pescados asados, al menos deberíamos protegerlo durante un segmento de su viaje, en caso de que se ponga en peligro cuando se encuentre con algunas bestias del alma, sin importar si lo reclutamos en la secta Tang o no. Tang Ya también se puso de pie y se rió. De hecho eres bastante inteligente esta vez, porque tus pensamientos son en realidad idénticos a los míos. Vamos después de que limpie un poco. Wu Yuhao, naturalmente, no estaba al tanto de la conversación entre Bei Bei y Tang Ya. Originalmente había planeado traer pescado asado con él, pero ese plan no pudo realizarse, ya que no había querido exponer su identidad como Soul Scholar, razón por la cual no había pescado más. Su madre le había enseñado a hablar con reservas cuando trataba con extraños. Aunque tenía una buena impresión de Bei Bei y Tang Ya, decidió separarse de ellos después de terminar de comer. A pesar de que Wu Yuhao era joven, todavía pensaba mucho en las cosas. Podía decir que Tang Ya y Bei Bei no eran personas comunes y corrientes. Bei Bei había dicho que este era el campo desolado, pero ambos ni siquiera tenían bolsas encima. Por lo tanto, creía que sería mejor para él separarse de los dos. Después de comer, ya se había recuperado de su agotamiento anterior. Marcó la posición del pequeño arroyo en su mapa. Quién sabía, podría tener una utilidad para él cuando regresara. Después de caminar hacia adelante por un corto tiempo, un letrero de madera en el borde de la carretera llamó su atención. Entrarás en el territorio del bosque Great Star Doe en 50 metros. Hay bestias del alma deambulando, así que ten cuidado. Efectivamente, no se había perdido. Finalmente estaba a punto de llegar a su destino. Además de su actual sentimiento de emoción, Wu Yuhao también sintió un rastro de nerviosismo. Tocó la daga del tigre blanco en la espalda baja y reprimió la inquietud en su corazón. Luego, dio pasos decididos a medida que avanzaba. Convertirse en un maestro de almas era la única salida para él. Esta era la convicción que tenía en su corazón, y nunca se había arrepentido de su decisión. El aire gradualmente se volvió fresco y refrescante, y un sentimiento extraordinariamente serio parecía existir dentro de él. El bosque de Great Star Doe era como una bestia del alma que tenía la boca abierta para las criaturas jóvenes. O tendría una oportunidad, o sería tragado. Capítulo 2.1, Gusano de hielo de Skydream. Después de todo, Wu Yuhao aún era joven. Después de solo un breve momento de asombro y nerviosismo, su estado de ánimo se transformó en excitación. Finalmente había llegado a su destino después de tantos días de viaje. Cuando pensó en obtener un anillo del alma para sí mismo, para poder convertirse realmente en un maestro del alma, sintió que le hervía la sangre. Aunque solo tenía 11 años, ya se había cultivado amargamente durante más de 5 años, solo por el bien de hoy.
En su estado de excitación, inconscientemente aumentó la velocidad de sus pasos. La velocidad de su avance hacia el bosque de la gran estrella Dou también se redujo ligeramente. Una sensación un poco extraña apareció de repente en su mente mientras avanzaba. Wu Yuhao luego sintió un leve dolor punzante en sus ojos, lo que hizo que inconscientemente moviera la fuerza del alma a sus ojos espirituales. Una débil corriente de aire se arremolinaba alrededor de los ojos de Wu Yuhao, y pareció ver una sombra destellar a través del lado izquierdo de la carretera frente a él. Como un alma marcial mutada de tipo espiritual extremadamente rara, sus ojos espirituales tenían una habilidad muy fuerte para sentir el peligro. La sensación de crisis inmediata que sintió Wu Yuhao hizo que sus sentidos se agudizaran de inmediato. Rápidamente bajó su cuerpo hacia la izquierda y usó su mano derecha para desenvainar rápidamente la daga del tigre blanco de su cintura. Una figura negra pasó velozmente por el área en la que había estado anteriormente. El área donde se había abalanzado estaba casi al alcance de Wu Yuhao, lo que inmediatamente le permitió ver claramente qué era. Era un babuino de aproximadamente 1 metro de altura. Su cuerpo estaba cubierto de piel marrón claro y sus ojos eran de color marrón. Tenía 2 brazos que eran extrañamente largos y uñas afiladas en sus garras. Sus caninos quedaron expuestos de sus labios y una luz salvaje estaba presente en sus ojos. Inmediatamente dejó escapar un rugido bajo hacia Wu Yuhao ya que no había logrado golpearlo. Luego golpeó poderosamente sus patas traseras, una vez más abalanzándose hacia Wu Yuhao. Aunque sus ojos espirituales no tenían un anillo de alma complaciente, su habilidad fundamental seguía siendo bastante buena. Después de haber vertido su fuerza del alma en sus ojos, los movimientos del babuino abalanzándose se volvieron mucho más lentos en sus ojos. Wu Yuhao, que anteriormente se había caído al suelo, rodó rápidamente hacia la derecha. Luego saltó y cayó unos pasos hacia atrás, mientras simultáneamente levantaba la daga del tigre blanco ante él. Los claros sonidos de su nervioso latido se hicieron eco, y su respiración claramente se había acelerado. Esta fue la primera vez en su vida que se encontró con los ataques de una bestia del alma. La palma que estaba usando para sostener la daga del tigre blanco ya estaba cubierta de sudor, y su expresión también se había vuelto algo en blanco, porque no sabía cómo reaccionar. Después de que el babuino falló 2 ataques seguidos, pareció enfurecerse. La parte superior de su cuerpo se levantó y usó sus puños para golpear vigorosamente su pecho, dejando escapar un rugido. Al mismo tiempo, de repente abrió la boca hacia Wu Yuhao. Inmediatamente escupió una bola de luz blanca, que fue directamente hacia Wu Yuhao. A pesar de que Wu Yuhao no tenía experiencia, aún podía ver que su oponente era una bestia del alma ahora. Todavía había una cierta distancia entre el lugar donde estaba y el bosque de Great Star Dou, que era la razón por la que no había estado preparado en absoluto. Con su nivel actual de cultivo, era muy posible que sufriera un destino calamitoso si fuera golpeado por esa bola de luz blanca. En ese momento, la mente de Wu Yuhao ya se había vuelto blanca. La bola de luz blanca no parecía muy rápida cuando la miraba a través de sus ojos espirituales, pero en realidad, llegaba en un abrir y cerrar de ojos. Mientras escupía la luz blanca, el babuino también se había abalanzado hacia Wu Yuhao a una velocidad extremadamente rápida, con una luz salvaje en sus ojos. Wu Yuhao ya había perdido la capacidad de pensar debido a su nerviosismo. Cuando la luz blanca lo alcanzó, inconscientemente siguió sus instintos y levantó la daga del tigre blanco en su mano derecha, golpeando la luz blanca de frente. Una escena extraña apareció en este momento. Para cuando la luz blanca chocó con la daga del tigre blanco, el babuino ya había llegado y había extendido sus largos brazos frente a él, cortando hacia los hombros de Wu Yuhao con sus afiladas garras. Dado que la batalla había llegado a este punto, el destino de Wu Yuhao ya parecía estar sellado. Realmente iba a perecer bajo las garras de esta bestia del alma. El babuino arañó los hombros de Wu Yuhao, y utilizó su robusto cuerpo y el impulso de su carga para girar en el aire, en un intento de arrojar ferozmente a Wu Yuhao hacia abajo. En el mismo momento en que alcanzó a Wu Yuhao e intentó derribarlo, una luz blanca pasó por su cuerpo. Su cuerpo pareció ponerse rígido por un momento, y Wu Yuhao fue arrojado hacia afuera en lugar de estrellarse contra el suelo. Por otro lado, el babuino rodó por el suelo por un rato, antes de cesar cualquier movimiento adicional. Peng, el cuerpo de Wu Yuhao chocó con el tronco de un árbol cercano, luego se deslizó hacia abajo. Todo frente a sus ojos se oscureció, y el violento pico de dolor hizo que instantáneamente perdiera la capacidad de respirar.
En este momento, la apariencia de Wu Yuhao realmente se veía bastante miserable. Tenía largas heridas en los hombros, y su chaqueta casi se rompió. Sin embargo, todavía logró despertar de su estado de mente vacía en medio del violento dolor. Su mirada inconscientemente se desvió hacia el babuino que yacía inmóvil en el suelo. Una tenue luz blanca apareció sobre el babuino. Lenta y gradualmente comenzó a condensarse en un halo blanco sobre su cuerpo. El halo no estaba claro, y la luz también era apenas perceptible. Sin embargo, esto todavía hizo que Wu Yuhao se quedara boquiabierto. Anillo de alma. Este es un anillo de alma. Wu Yuhao estaba tan emocionado que su cuerpo temblaba levemente, y las heridas en su cuerpo ya no parecían doler tanto. Solo había aprendido la técnica de meditación más básica dentro de la mansión del duque. Sin embargo, había oído mucho, demasiado sobre las bestias y los anillos del alma. Casi todos los guardias de la mansión del duque mencionaría el tema con frecuencia, pero esta era la primera vez que veía personalmente a uno. Podría ser que ya esté muerto. Wu Yuhao pensó en blanco para sí mismo. Un anillo de alma solo aparecería cuando una bestia de alma hubiera muerto. Pero, ¿cómo había muerto? La habilidad de sus ojos espirituales apareció en este momento, haciendo que sus recuerdos surgieran en su mente como una marea. La luz blanca que el babuino había liberado había golpeado la daga del tigre blanco, sin embargo, tan pronto como eso sucedió, la daga del tigre blanco de repente emitió una luz, absorbiendo inesperadamente toda la luz blanca. Este también fue el factor que alteró el momento más crucial de la batalla. De acuerdo con los instintos del babuino, un humano débil como Wu Yuhao definitivamente perdería todo su poder de combate después de ser golpeado por su alma, habilidad. Entonces, perdería al menos la mitad de su vida por ser aplastado ferozmente contra el suelo. Sin embargo, nunca pensó que su habilidad del alma sería inconscientemente neutralizada por la daga del tigre blanco de Wu Yuhao. Cuando volteó su cuerpo para lanzar a Wu Yuhao instintivamente movió sus manos hacia arriba, haciendo que la daga del tigre blanco en su mano derecha también cortara naturalmente hacia arriba. Originalmente, el blanco la longitud de Tiger Dagger no había sido lo suficientemente larga para alcanzar al babuino que ya se había elevado al cielo. Sin embargo, la daga del tigre blanco de repente liberó una hoja de luz de un pie de largo en ese instante, que barrió el cuerpo del babuino. Parecía haber convertido la luz blanca que había absorbido previamente en una hoja afilada. Aunque Wu Yuhao no pudo recordar claramente dónde había golpeado la daga debido a su mente en blanco, definitivamente algo había sucedido. Esa espada de luz definitivamente debe haber cortado el cuerpo del babuino. De verdad gané. Wu Yuhao miró el anillo del alma blanca, pero la emoción en su corazón se desvaneció gradualmente. Los anillos de alma eran elementos necesarios para que los maestros de almas avanzaran de rango. Sin embargo, no todos los anillos del alma eran adecuados para que los absorbieran los maestros del alma. Solo un anillo de alma que tuviera una alta compatibilidad con el alma marcial del maestro de alma podría ser absorbido para obtener los mejores resultados. Capítulo 2.2, Gusano de hielo de Skydream. La fuerza de un anillo de alma se basaba en la cantidad de años que la bestia de alma se había cultivado. Cuanto mejor era un anillo de alma, más fuerte era la habilidad que le otorgaría a un maestro de almas. Los anillos de alma blancos eran aquellos formados por una bestia del alma de 10 años. Todas las bestias del alma que se habían cultivado entre 10 y 100 años producirían un anillo de alma de color blanco cuando fueran asesinadas. El babuino que Wu Yuhao había logrado matar afortunadamente era sin duda una bestia de alma de 10 años, y un anillo de alma de 10 años también había aparecido claramente frente a Wu Yuhao. Desafortunadamente, el anillo del alma no era uno que pudiera absorber. Aunque Wu Yuhao no tenía ninguna experiencia en matar bestias del alma, y no podía ver qué tipo de existencia era el babuino, él estaba seguro de que el babuino no era una bestia del alma de tipo espiritual. Por lo tanto, su anillo de alma era aún más inadecuado para él. Quería comprobar el estado del babuino, pero una ola de dolor inundó su cuerpo cuando estaba a punto de ponerse de pie. Su nerviosismo excesivo de antes hizo que no pudiera usar ninguna fuerza ahora. Combinado con el dolor de sus hombros, el ejercicio de fuerza le hizo soltar un gemido ahogado y casi le hizo desmayarse. Después de todo, solo tenía 11 años. La determinación en su corazón incluso había vacilado levemente, después de la batalla que acababa de experimentar. La cantidad de bestias del alma de tipo espiritual que existía era extremadamente pequeña,
sin embargo, la primera bestia del alma que había encontrado casi lo había matado. Además, esta solo había sido una bestia del alma de 10 años. ¿Y si se hubiera encontrado con un alma bestia de 100 años? No habría tenido absolutamente ninguna posibilidad de escapar ni siquiera por poco, simplemente porque era imposible que la suerte estuviera con él en todo momento. El poder milagroso que se había liberado momentáneamente de la daga del tigre blanco obviamente no podía compensar su débil fuerza. ¿Qué debo hacer? Wu Yuhao luchó por sentarse apenas. Se apoyó contra el árbol en el que había volado anteriormente, y jadeó en busca de aire. No puedo morir, definitivamente lo lograré. Todavía tengo que buscar justicia para mi madre, no puedo rendirme así. Wu Yuhao apretó los dientes con fuerza y endureció incesantemente su convicción. Sin embargo, las escenas de su batalla anterior con el babuino continuamente le hicieron saber que había estado sobreestimando sus capacidades. La mente de Wu Yuhao estaba llena de un sentimiento de vacío, y no sabía qué hacer. De repente, una voz resonó dentro de su mente, sin ninguna advertencia previa. Finalmente, he conocido a un humano de tipo espiritual. Qué lástima que este hermano no pueda llorar. Si pudiera, definitivamente mi cara estaría cubierta de lágrimas. Wu Yuhao se sorprendió. No entendía por qué una voz había aparecido repentinamente dentro de su mente. Sin embargo, en este momento, el suelo debajo de él tembló repentinamente sin previo aviso. Las grietas comenzaron a aparecer en el suelo 2 metros frente a él, y luego se expandieron gradualmente hasta que se convirtieron en una grieta, una tenue luz blanca dorada brillaba débilmente desde dentro de la grieta. ¿Qué es esto? Otra bestia del alma. Wu Yuhao agarró inconscientemente la daga del tigre blanco con fuerza y miró nerviosamente la grieta que se expandía gradualmente. Si no fuera por su cuerpo adolorido, es posible que ya se hubiera escapado. Un escalofrío gélido salió de la grieta, lo que provocó que la temperatura circundante bajara. El área de la grieta aumentó gradualmente, y después de un momento, su diámetro había alcanzado los 5 metros de ancho, lo que hizo que finalmente se revelara la verdadera apariencia de la luz blanca dorada. Era una gruesa cabeza de aspecto gordo con un diámetro de más de 1 metro. Después de que movió lentamente su cuerpo y logró trepar, se reveló todo su cuerpo. Su cuerpo tenía más de 7 metros de largo. Después de su aparición, la temperatura circundante se volvió tan fría que Wu Yuhao pudo ver su propio aliento, y eso hizo que no pudiera evitar temblar un poco, algunas veces. Definitivamente era una bestia del alma, pero inesperadamente se parecía a un gusano de seda. Sin embargo, Dios sabe cuántas veces más grande que un gusano de seda normal. Su cuerpo era del mismo color que el jade blanco, brillaba y era translúcido. Aunque se había excavado de la tierra, no había nada de suciedad en su piel brillante. Halos de luz se movían debajo de su epidermis e inesperadamente tenía un pequeño par de ojos en su cabeza que parpadeaban con una luz dorada. Lo más extraño de todo es que se grababan patrones dorados en su cuerpo a ciertos intervalos, comenzando a medio metro de su cabeza. De la cabeza a la cola, tenía un total de 10 patrones dorados. Una mirada de desesperación apareció en el rostro ya nervioso de Wu Yuhao mientras miraba su enorme cuerpo. Tiene un cuerpo tan enorme, y tiene el poder de cambiar la temperatura, es al menos una bestia del alma de 100 años. Se acabó todo. No tengas miedo, no tengas miedo. Este hermano no te hará daño. La voz de antes resonó en la mente de Wu Yuhao una vez más, y el enorme gusano de seda asintió con la cabeza. Su enorme cabeza luego se inclinó hacia abajo, antes de detenerse a 1 metro de Wu Yuhao. Incluso emitía un olor levemente fragante de su cuerpo. Wu Yuhao dijo en un tono sorprendido, ¿eres tú el que me está hablando? El gusano de seda enorme asintió con la cabeza en respuesta, y su voz continuó resonando dentro de su mente, obviamente es este hermano quien está hablando. Te cautivó mi hermoso cuerpo. Después de darse cuenta de que el enorme gusano de seda no tenía malas intenciones, el corazón de Wu Yuhao se relajó un poco. ¿Qué quieres hacer? El gusano de seda respondió, primero que nada, déjame presentarme. Soy la encarnación del heroísmo y la caballerosidad. Un rey de reyes entre las bestias del alma, que es a la vez inteligente y atractivo. Soy un experto absoluto, uno que se ha cultivado durante 1 millón de años. Soy el Skydream Iceworm que estableció el récord de vida útil más larga en el continente Dulwo. Sí, puedes llamarme hermano Skydream. Los ojos de Wu Yuhao se volvieron instantáneamente sin vida, una bestia del alma de 1000 millones de años.
La edad de Skydream Iceworm difería de su predicción por un factor de 10.000 veces. Además, había realmente existencias como bestias del alma de millones de años en el mundo. La bestia del alma más fuerte en el continente Dulwo solo debería tener 100.000 años. El gusano de hielo Skydream, que estaba claramente complacido consigo mismo, dijo, no estás asombrado. No estás realmente emocionado. Eres el primer ser humano que ha visto mi figura todopoderosa. Wu Yuhao dijo sin comprender. Entonces, ¿qué quieres hacer? La voz de Skydream Iceworm de repente se puso serio. Este hermano quiere convertirse en tu anillo del alma, el primer anillo del alma inteligente del continente Dulwo. Ah, Wu Yuhao miró al Skydream Iceworm frente a él con una expresión estupefacta. Había perdido momentáneamente su capacidad de pensar. Todo lo que había ocurrido hasta ahora había sido simplemente demasiado repentino. Es cierto que tenía sed de un anillo de alma. Sin embargo, en el pasado, el anillo del alma que él había querido obtener era simplemente un anillo del alma de 10 años. Nunca había tenido esperanzas extravagantes. Sin embargo, en este momento, un enorme gusano de seda que podía hablar se había cavado repentinamente de debajo del suelo, le había dicho que era una bestia del alma todopoderosa de 1.000.000 de años y que quería convertirse en su anillo del alma. Esto hizo que Wu Yuhao fuera completamente incapaz de entender lo que estaba pasando. Además, no sabía si Skydream Iceworm estaba diciendo la verdad o no. Sin embargo, el enorme gusano de seda frente a él no era algo con lo que pudiera esperar luchar, independientemente de si decía la verdad o no. La enorme cabeza del gusano de hielo Skydream se volvió en dirección al bosque de la gran estrella Dou, y lo escaneó cuidadosamente. Luego, se volvió hacia Wu Yuhao y dijo, voy a empezar, de acuerdo. No se preocupe, seré gentil. No causaré demasiado dolor. Tú, antes de que Wu Yuhao pudiera expresar cualquier tipo de oposición, una aura extremadamente fría hizo que perdiera el conocimiento de inmediato. Solo podía ver débilmente un objeto blanco cargando hacia él. En el momento siguiente, todos sus pensamientos se desvanecieron. Los 10 patrones dorados en el cuerpo del Skydream Iceworm se movieron rítmicamente, casi como si estuvieran vivos. El objeto blanco que había visto Wu Yuhao era en realidad la cabeza del gusano de hielo Skydream, que se había extendido hacia adelante para presionar contra su cabeza. Los 10 patrones dorados envolvieron rápidamente el delgado cuerpo de Wu Yuhao, y el Skydream Iceworm se convirtió lentamente en halos de luz blanca que incesantemente surgieron en su cuerpo. Capítulo 2.3, Skydream Iceworm. Demasiado débil, demasiado débil. Esto es simplemente demasiado trágico. Soy tan lamentable, ¿cuántos sellos más tendré que poner en mi cuerpo antes de que su cuerpo débil pueda sostenerme? Es tan difícil convertirse en un anillo de alma inteligente. Cuando el gusano de hielo Skydream se había acercado al cuerpo de Wu Yuhao, una capa de ondulaciones espirituales incorpóreas se había extendido desde su cuerpo. Estas aterradoras ondulaciones de energía espiritual cubrieron casi instantáneamente todo en un radio de 100 millas. Cuando las ondulaciones de energía espiritual cubrieron a Bei Bei y Tan Ya, que se habían apresurado para perseguir a Wu Yuhao, inmediatamente cayeron en un estado momentáneamente lento. Aunque el ataque espiritual no había sido demasiado dañino, aún así causó que todos los seres vivos perdieran la capacidad de pensar durante un corto periodo de tiempo. En este momento, una gran parte del área sur del bosque de la gran estrella Dou se había vuelto espantosamente silencioso. Anteriormente, el cielo había sido extremadamente claro y soleado. Sin embargo, de repente se había oscurecido y un estallido parecido a un trueno resonó en el aire. En ese instante, los brillantes rayos de luz del sol fueron inesperadamente cubiertos por la oscuridad. Entonces, una enorme presión que hacía que uno no pudiera ni siquiera respirar descendió del cielo. Cuando el estruendo parecido a un trueno resonó en el aire, el enorme cuerpo del Skydream Iceworm, que estaba tratando de fusionarse con el cuerpo de Wu Yuhao, se sacudió violentamente por un momento. Sus pequeños ojos dorados miraban hacia el cielo, y una mirada aterrorizada apareció de inmediato dentro de ellos. Dentro de esa expresión aterrorizada también había un indicio de conmoción. La presión en el cielo claramente no lo había afectado, pero excedió su conocimiento. Una corriente de aire gris descendió del cielo, como si una enorme fuerza atractiva lo hubiera succionado hacia abajo. Después de solo un instante, aterrizó en la parte posterior de la cabeza de Wu Yuhao y entró silenciosamente. ¿Quién se atreve a pelear con este hermano por una persona? El gusano de hielo Skydream se enfureció.
Sus enormes ondulaciones espirituales surgieron instantáneamente en un intento de expulsar la corriente gris de aire del cuerpo de Wu Yuhao. Una figura extremadamente borrosa apareció detrás de Wu Yuhao, y una voz envejecida con una dificultad para describir la imposición se hizo eco: la mano agarra el sol y la luna, y también arranca las estrellas, este mundo no tiene nadie como yo. No pensé que a este anciano le quedaría un rastro de un espíritu remanente que todavía existía aquí. La figura vaga e ilusoria no parecía verse afectada por el poderoso gusano de hielo de Skydream, ataque espiritual en absoluto. Con un zumbido, desapareció en la parte posterior de la cabeza de Wu Yuhao. El gusano de hielo de Skydream no se atrevió a fortalecer su ataque espiritual nuevamente, ya que rastros de sangre ya habían comenzado a filtrarse por las 7 aberturas de Wu Yuhao. Descubrió que, después de que la corriente de aire gris entró en la mente de Wu Yuhao, inmediatamente se convirtió en una perla gris del tamaño de una soja. Entonces, se había vuelto silencioso. No entraba en conflicto con su energía espiritual, ni podía afectarla con su poder. No puedo tener tanta mala suerte. Fue muy difícil encontrar un humano de tipo espiritual, pero un bastardo quiere arrebatármelo. Están los cielos celosos de un genio como yo. Este hermano es tan lamentable. Aunque actualmente estaba expresando sus quejas, sus movimientos no disminuyeron en absoluto. La densa luz blanca se condensó gradualmente y se vertió en el cuerpo de Wu Yuhao, mientras que el cuerpo del Skydream Iceworm se volvió gradualmente más transparente durante el proceso y disminuyó rápidamente de volumen. Ya no había habido vuelta atrás para él, desde el instante en que comenzó a verter su energía en el cuerpo de Wu Yuhao. El cuerpo de Wu Yuhao se había vuelto completamente blanco como el jade, y se parecía a la apariencia anterior, del gusano de hielo Skydream. Las heridas de sus hombros se estaban recuperando a una velocidad visible a simple vista. Wajaja, no importa cómo lo digas, este hermano finalmente está libre. Ustedes bastardos que me tomaron como comida ya no tienen ninguna posibilidad, wajaja. La voz de Skydream Iceworm, que estaba claramente complacido consigo mismo, gradualmente se volvió más y más suave. La enorme energía espiritual que previamente había cubierto 100 millas procedió a encogerse a una velocidad aterradora, luego desapareció gradualmente. Varias auras aterradoras desde las profundidades del bosque de la gran estrella Dow dejaron simultáneamente ondulaciones violentas, como si hubieran sentido algo. Sin embargo, estaban destinados a no tener ningún éxito en sus esfuerzos. Cuando la voz de Skydream Iceworm desapareció por completo, un halo blanco jade apareció silenciosamente debajo del cuerpo de Wu Yuhao. Después de dar vueltas alrededor de su cuerpo 3 veces, su luz se atenuó y todo el halo se fusionó con su cuerpo, desapareciendo sin dejar rastro. Wu Yuhao no sabía que, mientras estaba inconsciente, él había logrado obtener su primer anillo de alma. Además, este era un anillo de alma que era verdaderamente incomparable y único en el continente Dulwo. El color blanco jade se desvaneció gradualmente de Wu Yuhao, y una capa azul hielo comenzó a aparecer debajo de su piel. Esto duró aproximadamente 10 segundos, antes de que gradualmente se atenuara y restaurara el color original de su piel. Luego, su cuerpo se inclinó, lo que lo hizo caer contra el árbol en el que se había apoyado anteriormente. Una delgada membrana blanca que tenía un tenue brillo dorado se elevó silenciosamente en el aire, antes de que rápidamente se encogió y formó una bola que desapareció dentro del corazón de Wu Yuhao. Después de eso, no hubo más rastros del aura de Skydream Iceworm. El gran agujero en la carretera ya se había cerrado en un momento anterior, y excepto por el colapsado Wu Yuhao, el babuino que había sido asesinado por él había dejado su cadáver en el suelo. Todo lo demás también parecía haberse recuperado a su estado normal. Poco tiempo después, 2 figuras pasaron extremadamente rápido. Una figura dejó escapar un grito e instantáneamente aceleró. Corrió hacia el cuerpo de Wu Yuhao y se detuvo junto a él. Llegamos tarde. Parece que el hermano pequeño Yuhao fue atacado. Estas bestias del alma realmente se han vuelto cada vez más desenfrenadas. De hecho, han salido del bosque Great Star Doe. Tang ya ayudó con cuidado a Wu Yuhao a levantarse del suelo, con una expresión triste y preocupada en su rostro. Bei Bei se acercó al babuino y le dio la vuelta. Vio que se había infligido una herida inclinada de un pie de largo en el pecho del babuino, y que incluso se le había cortado el corazón. Esta fue claramente una herida fatal. Ese era un Wind Baboon. Por su tamaño y la fuerza de sus músculos, debería ser una bestia del alma de 10 años. Ya está muerto,
Bei Bei se acercó a Tang Ya y se puso en cuclillas para comprobar el estado de Wu Yuhao. Lo que lo sorprendió fue que, aunque la ropa de Wu Yuhao había sido seriamente dañada, no pudieron encontrar ninguna señal de lesión en su cuerpo. Bei Bei tocó la muñeca de Wu Yuhao con su dedo índice derecho, lo que hizo que la daga del tigre blanco cayera en su palma. Una tenue luz azul brilló en la mano de Bei Bei por un instante, y luego un brillo azul brumoso apareció inmediatamente en la daga del tigre blanco. Esta es una herramienta para el alma. Yuhao debe haberlo usado para matar a ese Wind Baboon. Aunque el Wind Baboon fue solo una bestia de alma de 10 años, tanto su velocidad como su poder son relativamente decentes, y también puede usar una habilidad de alma innata para atacar a sus oponentes. Como puede matar a un Wind Baboon a su edad, el pequeño Yuhao ya es bastante bueno. Parece que nuestro juicio anterior sobre Yuhao no fue lo suficientemente preciso, ya debería ser un maestro del alma del primer anillo. Tang Ya examinó ansiosamente el cuerpo de Wu Yuhao, luego dijo, hablar de esto es inútil ahora mismo. Perdimos el tiempo todo porque insististe en que me lavara las manos y la cara. Si algo le pasa al pequeño Yuhao por eso, nunca me lo perdonaré. No importa el nivel de talento que tenga, he decidido que definitivamente lo convenceré de que se una a nuestra secta Tang. La mirada de Bei Bei se suavizó mientras miraba la expresión ansiosa de Tang Ya. La amabilidad que provenía del corazón de Tang Ya era algo que amaba mucho. No te preocupes, está bien. ¿No ves que su respiración es normal? Tampoco tiene heridas en el cuerpo. A juzgar por la forma en que se desmayó, debe haber perdido el conocimiento después de ser golpeado contra ese árbol por el Wind Baboon durante su batalla. Tang Ya miró fijamente por un momento, luego levantó la cabeza, y miró a Bei Bei. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me hiciste preocupar. Bei Bei respondió impotente. ¿Quién podría haber sabido que no podrías ver algo tan simple? Tang Ya ayudó a Wu Yuhao a levantarse y le permitió apoyarse en su cuerpo. Después de confirmar que él realmente no tenía problemas, ella se relajó. Capítulo 2.4, Gusano de hielo de Skydream. Bei Bei se puso de pie y revisó cuidadosamente sus alrededores mientras guardaba silencio Tang Ya. Después de que Wu Yuhao se desmayó, entró en un sueño. Soñó que había entrado en un espacio en blanco puro. Había muchas motas de luz en el espacio y no podía ver el final. Sin embargo, su mirada todavía parecía poder llegar de alguna manera a cada rincón del espacio. Mientras estaba en medio de comprender los misterios del espacio, de repente se había vuelto turbulento. Después de eso, las luces doradas se entrelazaron y entraron al espacio. Las luces doradas convergieron en enormes anillos dorados de luz que flotaban en el aire, y las muchas motas de luz dentro de la habitación comenzaron a aumentar de tamaño, debido a su apariencia. Los 10 anillos dorados de luz comenzaron a girar lentamente, y un halo blanco lechoso apareció dentro de cada uno de ellos. A medida que aumentaba la fuerza del halo, gradualmente se reunieron y formaron 10 enormes bolas de luz que flotaron dentro del espacio. La altura y el volumen del espacio aumentaron muchos pliegues de tamaño a su vez. En ese momento, una bola de luz gris sin importancia apareció cerca de una de las bolas de luz doradas. El tamaño de la bola gris era mucho más pequeño que las otras 10 bolas de luz. Además, las bolas doradas de luz comenzaron a liberar una fuerte luz dorada, como si quisieran ahuyentarla. Sin embargo, la bola gris permaneció tranquila y continuó flotando en el aire. No importa cuánto atacaron las luces doradas a la bola gris, no pareció verse afectada en absoluto. Al final, las 10 luces doradas solo pudieron renunciar a la tarea sin sentido. Se volvieron estables y parpadearon con un brillo tenue. A medida que la conciencia de Wu Yuhao se aclaraba gradualmente, las motas de luz más pequeñas que flotaban en el espacio se hundían gradualmente, formando un débil océano dorado que sostenía el 10 enormes bolas de luz. Solo la luz gris extremadamente diminuta permaneció en el aire, sin querer unirse a las grandes bolas de luz. Así que te llaman Wu Yuhao. Una voz resonó de repente. Después de eso, la visión de Wu Yuhao se retrajo instantáneamente, e inconscientemente bajó la mirada. Solo podía ver su propio desnudo sobre el océano dorado, justo en medio de las 10 bolas de luz ahora doradas y blancas. ¿Dónde está esto? ¿Por qué estoy aquí? Wu Yuhao preguntó con asombro. Este es el mar de conciencia de tu mente, o mar espiritual. En el futuro, esta será la casa de Brother. Este lugar era demasiado pequeño, así que Brother simplemente te ayudó a expandirlo. Sin embargo, tu cuerpo es demasiado débil, así que tendré que arreglármelas por ahora.
Eres el Skydream Ice Worm. No estoy soñando. Wu Yuhao se sorprendió aún más cuando escuchó la voz y el tono de la persona que había hablado. Todo lo que vio frente a él ya había superado su conocimiento. Por no hablar de Wu Yuhao, que solo tenía 11 años, incluso los adultos se sorprenderían hasta el punto de temblar de miedo si se les presentara una escena tan milagrosa. Soñando, si pudieras tener un sueño tan bonito, no habrías muerto de felicidad. Obviamente, esto no es un sueño. Como dije, este es el mundo dentro de tu mente. El gusano de hielo Skydream respondió con tristeza. Wu Yuhao dijo sin comprender, ¿qué es eso? El gusano de hielo Skydream respondió, realmente eres tonto. ¿Cómo te explico esto? Bueno, digámoslo de esta manera. Sabes acerca de tus ojos, son el alma marcial que tu conciencia llama los ojos espirituales. Acabo de repasar tus recuerdos, así que sé de tus experiencias anteriores. Los Spirit Eyes son tu alma marcial, pero al mismo tiempo también son tus ojos. Por lo tanto, el mar espiritual es donde se almacena su energía espiritual. Si quieres mostrar el poder de tus ojos espirituales, necesitarás convertir tu fuerza del alma en energía espiritual y luego liberarla usando tus ojos espirituales. La ubicación específica de su mar espiritual es su cerebro, detrás de sus ojos espirituales. A partir de ahora, su conciencia está inmersa en su mar espiritual. El cuerpo que estás viendo no es en realidad tu cuerpo real, sino un cuerpo que he creado usando energía espiritual para comunicarme contigo. Wu Yuhao finalmente entendió algunas cosas después de escuchar esta explicación detallada. El miedo en su corazón también se debilitó mucho. Los niños pequeños eran mucho más sensibles que los adultos en ciertos momentos, y sintió que Skydream Ice Worm realmente no tenía intenciones maliciosas hacia él. Entonces, ¿cómo es que apareciste en mi mar espiritual? Wu Yuhao preguntó de nuevo. El Skydream Ice Worm respondió, no te lo acabo de decir. Quiero convertirme en tu anillo del alma, un anillo del alma inteligente. A partir de ahora, ya me convertí en uno. Sin embargo, para convertirme en tu anillo del alma, he reprimido y sellado una gran cantidad de mi poder. A partir de ahora, tendrás un anillo de alma y podrás convertirte en uno de los supuestos maestros del alma del ser humano. Sin embargo, tu talento innato es mucho peor de lo que pensaba. Prácticamente puede utilizar el término, extremadamente pobre, para describirlo. Realmente no sé si mi elección fue correcta o no. Wu Yuhao se sintió un poco avergonzado cuando dijo, admito que mi talento no es tan bueno. Pero trabajaré duro. Mi poder espiritual innato era solo de rango 1. El gusano de hielo Skydream dijo con tristeza, pensaré en un método para ayudarte a mejorar más adelante. A medida que la duración de la conversación aumentó, las agallas de Wu Yuhao también lo hicieron. Skydream Ice Worm, llámame hermano Skydream. Bien, hermano Skydream, dijiste que eras una bestia del alma de 1.000.000 de años, es cierto. Además, ¿por qué me elegiste? Escuché que los Soul Scholars solo pueden soportar los anillos del alma que tienen menos de 400 años. Sin embargo, ya que eres una bestia del alma de 1.000.000 de años, ¿cómo pudiste convertirte en el anillo de mi alma? El gusano de hielo Skydream de repente dejó escapar un largo suspiro, ¿crees que yo quería escogerte? No tenía otra opción. Si hubiera continuado absteniéndome de tomar una decisión, mi vida habría llegado a su fin. Y una vez que muriera, mi cuerpo probablemente se habría convertido en alimento para esos tipos en el bosque Great Stardow. Bajo mi estado de impotencia, solo podía usar este plan para unirme a ustedes los humanos. Esta es también mi única salida. ¿Te gustaría escuchar mi historia? En el futuro, estaremos juntos durante mucho, mucho tiempo. Tampoco quiero esconderte nada, así que te lo contaré todo. Wu Yuhao asintió con la cabeza y dijo, hermano Skydream, por favor habla. El gusano de hielo de Skydream respondió, al principio, yo era solo una bestia alma ordinaria de gusano de hielo. No nací en el bosque Great Stardow, sino en un lugar extremadamente frío ubicado en las áreas del norte del continente. Nosotros, los gusanos de hielo somos bestias del alma que tienen dos atributos innatos, espirituales y de hielo. Sin embargo, nuestra fuerza de combate está seriamente limitada por nuestra velocidad. Por lo tanto, solo podemos ser considerados bestias del alma muy ordinarias. Además, también nos afecta la presencia de depredadores naturales. Muy pocos de nosotros podemos cultivar más de 10.000 años. Soy la única excepción a eso. Cuando tenía 13 años, caí descuidadamente en una grieta en el hielo mientras huía de un depredador. En ese momento, pensé que estaba acabado.
Sin embargo, ¿quién hubiera sabido que caería en una bola de médula de hielo de 10.000 años? Me hundí en un sueño profundo después de eso. En ese entonces todavía estaba muy débil y pequeño, y mi cuerpo no medía ni 7 centímetros de largo. Ese sueño duró 10.000 años completos. Cuando desperté, me encontré en una cueva helada. Esa médula de hielo de 10.000 años había desaparecido, todo había sido absorbido por mí. Sin embargo, como resultado de mi letargo, me había convertido en un alma bestia de 10.000 años. Estaba indescriptiblemente complacido y sorprendido en ese entonces. Sin embargo, descubrí que no podía encontrar ninguna manera de salir de la cueva helada. Estaba rodeado de hielo extremadamente duro en esa cueva helada. Aunque ya me había convertido en una bestia del alma de 10.000 años, nuestro clan Iceworm siempre ha sido débil en combate, por lo que no puede romper con fuerza el hielo. Afortunadamente, había muchos agujeros en la cueva helada por los que pude escalar. Por lo tanto, me arrastré en busca de una salida. Al final, todavía no pude encontrar una salida, pero encontré una bola aún más grande de médula de hielo. La aparición de esta nueva bola de médula de hielo significaba que tenía comida para comer. Por lo tanto, entré en otro sueño profundo. Sin embargo, este sueño duró varias decenas de miles de años.